ustedes ya saben, tiene por título, lo que vamos a escuchar tiene que ver con la investigación, acción al interior de un dispositivo ambulatorio para el tratamiento de las adicciones y sus resultados. Este dispositivo, como ya lo anuncia el copete del flyer de difusión, es el dispositivo Pavlovsky. Este plenario va a estar a cargo de un grupo que trabaja en relación a este dispositivo y está integrado por Rebeca Fur, médica especialista en psiquiatría, Rafael Groisman, médico psiquiatra y psicoanalista, integrante del dispositivo Pavlovsky, Federico Pavlovsky, médico psiquiatra, director del dispositivo, Verónica Gargiulo, licenciada en psicología, parte del equipo y coordinadora académica del dispositivo, Gustavo Irazoki, licenciado en psicología, miembro del dispositivo, y Silvia Wikinski, médica psiquiatra, investigadora principal del CONICET, profesora de farmacología de la Facultad de Medicina de la UBA. Bueno, ustedes tendrán armado el orden de intervención, supongo, así que les doy la palabra y el que tenga que empezar, adelante. Bueno, gracias por la invitación. Mi nombre es Federico Pavlovsky. Me toca unas palabras de introducción. El dispositivo se creó en el año 2010, muy, digamos, como una propuesta y una respuesta profesional a algo bastante impresionante que yo vi en la formación, tanto en la facultad como en el hospital, en la residencia que la hice en el Hospital Álvarez, y es una suerte de, no iba a decir de no trato de los pacientes con problemáticas de adicciones, en muchos casos literalmente de expulsión, e incluso de prohibición, en términos de impedir que pacientes con adicciones sean ingresados a clínicas, con listas negras que por supuesto no eran explícitas. En el hospital yo tenía prohibido admitir pacientes con adicciones, y esto pasó hace pocos años y además sigue pasando. Las personas que consumen drogas de manera problemática, no es una novedad señalar que son personas con un alto estigma, que básicamente están excluidas de la población de sistemas terapéuticos, que tienen una gran gravedad, que son pacientes muy graves, desde lo psiquiátrico, desde lo psicopatológico, pero también desde lo clínico. La mayoría de las personas que consumen drogas de manera crónica mueren de problemas clínicos no tratados, no necesariamente de sobredosis. Uno tiene la imagen de la persona que muere de sobredosis en una bañera. Sí, el 3, 4, 5% mueren de sobredosis en la bañera. El 80, 90% muere de infecciones, de HIV no tratado, de cánceres no tratados. O sea, pacientes que no forman parte de la estadística, pacientes invisibles, pacientes que no tienen ninguna chance en los sistemas de salud. Por otro lado, tenemos industrias y tenemos un sistema, la verdad, muy bien armado que promueve el consumo todo el tiempo. La droga número 1 en el país es el alcohol. Y tenemos campañas publicitarias, una mejor que la otra, y una relación muy impresionante entre la publicidad y el consumo de alcohol y el inicio de consumo de alcohol. Bueno, en este contexto, todas estas cosas que les estoy compartiendo, de alguna manera me llevaron a armar un dispositivo ambulatorio. Y cuando digo ambulatorio, marco también el contraste o el complemento con la internación, porque una de las cosas más tristes, y además que tiene que ver con nuestra necesidad de investigar y documentar y dar cuenta de lo que hacemos, es que en adicciones, tratamiento es igual a internación. Es decir, sos un adicto, te tenés que internar. Y es un error clínico fenomenal y ha generado mucho más dolor que las personas que curó, que sistemáticamente la indicación sea la internación. No significa que la internación no está indicada en casos puntuales, que sería otra cosa. En esta búsqueda se armó un dispositivo ambulatorio que fue complejizándose, fue cambiando. Ahora Verónica Gargiulo va a comentar algunas cosas, pero bueno, nosotros empezamos a tener una enorme necesidad como equipo asistencial. Es ambulatorio porque tiene una cantidad de horas por semana, lo va a explicar Verónica, pero nuestro sistema terapéutico funciona todos los días de la semana, de lunes a lunes. Y es ambulatorio
pero nosotros nos vimos en la necesidad de no solo atender pacientes, sino decir, bueno, pero ¿qué nivel de efectividad tienen nuestras intervenciones o qué es lo que hacemos? ¿Podemos demostrar que lo ambulatorio en términos de salud pública es costo-beneficio redituable para el Estado, por ejemplo? ¿Por qué los servicios de salud mental en muchos hospitales no atienden adicciones? Literalmente, no atienden adicciones, los derivan. ¿Por qué hay tantas internaciones? ¿Porque todos los pacientes están para internar o porque faltan recursos ambulatorios? Y en ese sentido nos vimos como en la necesidad de buscar ayuda. Somos clínicos, hicimos la residencia en psicología, en psiquiatría, ninguno de nosotros tiene una experiencia, recién ahora quizás estamos haciendo una experiencia en metodología de la investigación, y por suerte, luego varios intentos previos, dimos con Silvia Vikinski, que nos empezó a ordenar, y hace ya 2 años que hay una investigación en curso que de alguna manera está terminándose, y ojalá que la podamos publicar dentro de poco, pero bueno, ya les van a contar los datos sobre eso. Pero bueno, este es el contexto en el cual, además de agradecer de vuelta la invitación como equipo, estos son algunos de los condimentos previos, como la necesidad de documentar y también de compartir con los colegas que una propuesta ambulatoria intensiva y compleja, acorde a la complejidad de una persona que está en un consumo problemático de sustancias, que es una clínica muy compleja, con muchas aristas muy difíciles, pero bueno, nos vimos como en la obligación y en la necesidad de empezar a producir, y en ese sentido creo que la charla de hoy, algunas cosas que se van a compartir tienen que ver con esto. Así que bueno, muchas gracias y continúa, Verónica. Bueno, buenas noches a todos y todas. ¿Podemos compartir pantalla? Necesito compartir pantalla. Si me hacen hospedador, la comparto. Tenemos una presentación ahí para sí, Melanie va a ver a quién. Díganos a quiénes. A Gustavo Irazoqui. Melanie, ¿podés? Lo hacemos. Gustavo Irazoqui. Sí, y a Verónica, coanfitriones. Cualquier cosa, sácame a mí por un rato, si no lo acepta. Vamos. Díganme si lo están pudiendo ver. Perfectamente. Perfecto. Bueno, buenas noches y muchas gracias por la oportunidad de poder compartir algo del trabajo que hacemos en el dispositivo, un poco para complementar lo que presentó Federico. La idea es contar, si querés anda pasando, usa la siguiente, que somos un equipo de trabajo fundamentalmente, ¿no? Que como decía Federico, desde 2010 se dedica a la asistencia y el acompañamiento de personas con consumos problemáticos de sustancias, en un abordaje fundamentalmente ambulatorio e intensivo, ¿no? Esta propuesta se enmarca, ¿no? de esta manera, ¿no? que tiene que ver con lo intensivo, que es como uno de los niveles de mayor complejidad, ¿no? de lo asistencial, que propone al menos como un mínimo de 9 horas de servicio por semana, y esto es lo que define un poco la intensidad. Y por otro lado, la particularidad de lo ambulatorio, ¿no? que permite permanecer a las personas en sus hogares, en la comunidad, ¿no? favoreciendo un poco la inclusión social, laboral, y algo muy importante que es el ejercicio de derechos, ¿no? Bueno, un poco los puntos claves que tienen que ver con el tratamiento ambulatorio intensivo son fundamentalmente la accesibilidad, algo de esto de la propuesta que se trata de una propuesta de todos los días del año, ¿no? con una oferta que tiene espacios terapéuticos por la mañana, por la tarde y desde hace un tiempo también por la noche, para fomentar la mejor accesibilidad de los usuarios al servicio. Por otro lado, tiene la prioridad de promover la adherencia. Pues seguramente vamos a ir, cuando Silvia comente un poco los resultados de la investigación, se va a hablar un poco de esto de la adherencia. Es un objetivo muy importante, que es prioritario en los tratamientos ambulatorios intensivos. Un aspecto que es interesante, que tiene que ver con construir sobre la motivación del paciente, ¿no? del consultante, y brindar un tratamiento que esté adaptado a las necesidades, ¿no? utilizando los apoyos que están en la comunidad, involucrando a las familias, e incorporando, esto me parece clave en esta presentación, enfoques que estén basados en evidencia científica. ¿Querés pasar a la siguiente, Gus? Bueno, esta es una idea que nosotros, como una idea potente que queremos transmitir, que tiene que ver con que somos un equipo asistencial, un equipo predominantemente clínico, pero que
investigamos, que hacemos docencia y que también estamos en capacitación constante, ¿no? En formación constante. Estos son un poco los engranajes, ¿no? del dispositivo. Yo voy a meterme brevemente a contar un poco sobre la propuesta asistencial y luego Gustavo va a avanzar un poco en esta articulación entre asistencia, investigación y docencia. En la siguiente vamos a ver un poco, esta es la propuesta, ¿no? Que es para personas, como decía Federico al comienzo, para personas con conductas problemáticas, mayormente con consumo problemático de sustancias, con un equipo profesional conformado por psicólogos y psicólogas, por psiquiatras y por médicas toxicólogas, que ofrecemos una propuesta con una fuerte base grupal, ¿no? El abordaje de la terapia grupal en distintos formatos de grupo, de acuerdo a las distintas fases del tratamiento, y también orientado a distintas especificidades, ¿no? Como, bueno, grupos de mujeres, grupos de habilidades, ahí ustedes ven en la diapositiva un poco más detallado, pero la idea es que tiene una fuerte presencia de lo grupal, que también se complementa con los espacios individuales, de terapia individual, de espacios de psicoterapia y también de psiquiatría, que se focalizan un poco en las especificidades que tienen que ver con la clínica de los consumos problemáticos. Asimismo, y retomando esto que mencionaba Federico al comienzo, de los problemas clínicos de las personas que consumen sustancias de manera problemática, un punto fundamental es la evaluación clínica toxicológica y el abordaje médico de esta problemática, que también se complementa con el trabajo, como decíamos, con la red de apoyo y con abordajes familiares, ¿no? En terapia familiar también. También hay una propuesta de talleres, de distintos talleres, y en relación también a una propuesta de asesoramiento legal si la persona lo necesita. Hay algo que es interesante en relación a la accesibilidad, que veíamos que este era un punto como muy importante en los tratamientos, que hay admisiones u orientaciones para familiares en el día, ¿no? Como con la propuesta de dar una respuesta rápida a la consulta. Bueno, el trabajo fundamentalmente está centrado en objetivos, cada fase tiene una lista de objetivos que son concretos y realizables y que nos van permitiendo monitorear algo de la evolución, no solo del paciente, sino del vínculo con el paciente, y un trabajo con herramientas puntualmente que están orientadas al afrontamiento, a la gestión de recaídas, a proveer del apoyo psicosocial necesario, y trabajando también fundamentalmente en las necesidades individuales de los consultantes. Bueno, un poquito esto es brevemente, ¿no? de qué se trata el programa, y ahora, bueno, Gustavo va a contar un poco cómo se articula esta propuesta asistencial con la investigación y con la plataforma docente, y con la producción de conocimiento y también con la formación del equipo. Gracias, Vero. Bueno, como dijo, ¿me escuchan bien? Primero, quería preguntarles. Sí, perfecto. Perfecto, te escuchamos perfecto. Gracias. Bueno, como dijo recién Verónica, la idea de mi exposición hoy es explicar un poquito cómo articulamos nosotros en el dispositivo la investigación, la docencia, la formación, sobre todo y la dificultad que esto trae, porque nosotros somos un equipo asistencial, mayoritariamente asistencial, de pacientes con una gravedad, con pacientes de gravedad. Entonces, a veces hacerse el lugar entre los llamados por teléfono de un paciente de la familia, ante ir atendiendo las urgencias, cuesta, ¿no? O sea, hace difícil. Por eso para nosotros es sumamente importante explicar qué implica. Bueno, implican instancias de aprendizaje, instancias de planificación, de distribución de roles y tareas. Nosotros no necesariamente todos investigamos, todos hacemos docencia y todos nos capacitamos, o capaz, la idea es que sí, pero de alguna manera planificado, o algunos hacemos algunas cosas, otros hacemos otras, o otros nos metemos en una formación, algunos en otra. Trabajar con la interdisciplina, trabajar con las diferencias y contradicciones que esto genera. No solamente tenemos interdisciplina, sino también muchas veces dentro de la misma disciplina, terapeutas o psiquiatras de diferente corriente. Flexibilidad y adaptación a los cambios,
de lo que puede ir surgiendo dentro del programa, bueno, está bueno explicar esto porque mismo nuestra investigación es una investigación-acción, la que va a presentar hoy Silvia, y esto significa que a lo largo de que fuimos investigando tuvimos que ir haciendo alguna modificación en la investigación, y esto es algo que nos pasa mucho en la clínica, que les voy a tratar de explicar más adelante con algunos ejemplos, cómo nos tuvimos que ir adaptando para ir reformulando el tratamiento que sea mejor para el paciente, ¿no? Y luego la construcción colectiva, que es con todo lo que nosotros producimos, desde papers, libros, clases, formación que nosotros damos, etc. Vamos a pasar a dar, si puedo, algunos ejemplos en concreto de cómo, estos son algunos ejemplos en concreto de cómo para nosotros la investigación mejoró muchísimo nuestra práctica clínica, no solamente no la práctica clínica individual, sino, yo diría, el tratamiento, ¿sí? El diseño del tratamiento. Hemos visto que investigar ha mejorado eso. Nosotros, por ejemplo, nosotros en la investigación que estamos haciendo, que es tomamos un test que se llama ASI, o Índice de Severidad de la Adicción, en los cuales se miden varias áreas de las personas que se ven afectadas cuando aparece el consumo problemático, y por ejemplo, recolectando, leyendo un poco los datos que iban surgiendo de esa toma, de ese test en particular, vimos que había muchísimos pacientes nuestros que tenían problemas de salud, entre ellos frecuentes enfermedades de transmisión sexual o enfermedades cardiológicas. Entonces, al notar esto, nosotros lo que pudimos hacer es incorporar algunos profesionales, que son los que ustedes pueden ver ahí en los flyers, para que vengan a nuestra institución, den algunas charlas periódicamente, y también para que sean nuestros profesionales de referencia con que nosotros generalmente derivamos o trabajamos con estos problemas. Lo mismo nos sucedió con una abogada que viene a dar también, sucede lo mismo, periódicamente da charlas, porque hemos notado que muchos de nuestros pacientes presentaban problemas legales, muchos de ellos no resueltos, ¿sí? Y esto por ahí a veces traía muchísimo más sufrimiento que el consumo, ¿sí? Por ejemplo, si alguien nos ha pasado con un paciente que tenía una enfermedad cardíaca grave, otro paciente que tiene una causa que está por cerrar, o está por tener sentencia dentro de poco, y requerían de una urgencia de un tratamiento muy importante. Entonces, bueno, fueron incorporados de alguna manera al equipo, gracias a estar investigando y ver qué es lo que realmente le sucedía a nuestros pacientes, no solamente lo que nosotros percibíamos, sino verlo concretamente en datos. Otros ejemplos de lo mismo fue, por ejemplo, esto que pasó con el taller de cesación tabáquica, y haciendo un poco de investigación, notamos que el 75% de nuestros pacientes eran fumadores de tabaco, un número que es bastante cercano al de pacientes con psicosis. Entonces, y notamos que no estábamos por ahí pudiendo dar respuesta, o no estábamos haciendo nada al respecto, y a partir de hacer esa investigación y de las charlas que fueron surgiendo en el equipo, terminamos con una contratación de una especialista, una psiquiatra, perdón, que ella es miembro del equipo, que era especialista en cesación tabáquica, y teniendo nuestro taller al que los pacientes acuden con frecuencia. Otro caso, por ejemplo, es lo que sucedió con el grupo de mujeres, así como dijo Fede. Hemos visto los pacientes que tienen consumo problemático sufren de una gran estigmatización, y sobre todo las mujeres, ¿sí? Habíamos notado que de cada 3 pacientes que teníamos, solamente 1 era mujer, y de esa charla surgió la necesidad también de no solamente hacer un grupo de mujeres, que hoy está funcionando activamente en el dispositivo, sino también que muchas de nuestros pacientes se formaron en perspectiva de género, y hoy, si no me equivoco, en esta semana o la semana que viene estaba empezando la formación que se está dando en nuestra página web, que tiene que ver con perspectiva de género en el tratamiento de los consumos problemáticos. Bueno, y otro de las mejores, acá la tengo a Luciana, que está presente con nosotros hoy, que también a raíz de investigar, nosotros, la investigación que presenta Silvia hoy no es la única, sino que estamos haciendo algunas otras, y por suerte pudimos sumar a nuestro equipo a Luciana, que es una
profesional, como dice el profesional, abocada a metodología de la investigación científica, y nos aporta y nos ayuda muchísimo para poder realizar algunas otras investigaciones que están en curso en este momento, como por ejemplo una investigación que se está haciendo en DBT, en terapia dialéctico-comportamental, y otra, por ejemplo, otra que estamos haciendo con los abandonos, etc. Otro, antes de pasar, bueno, pasar a la filmina, también otra de las mejoras que hemos visto en nuestra práctica diaria es que a raíz de estar investigando, sistematizamos muchas de nuestras prácticas, por ejemplo, la toma de asistencia, la historia clínica. Gracias, por ejemplo, estuvimos investigando muchísimo sobre la adherencia al tratamiento y qué significa para nosotros, notando que una de las cosas más importantes para nosotros en la adherencia era la asistencia, que pedimos un mínimo de 4 asistencias semanales, y nos dimos cuenta que eso no estaba sistematizado, de modo tal que si uno quería conocer si su paciente estaba asistiendo a los grupos o no, tenía que preguntar, y se hacía de alguna manera un poco más lento y engorroso, y eso está todo sistematizado, y yo puedo entrar a la computadora y automáticamente ver si el paciente que yo estoy viendo en terapia individual está asistiendo o no a los grupos, ¿sí? Eso es un gran beneficio que hemos visto gracias a la investigación. Luego, bueno, tenemos estas dos caras de la moneda, capacitación y docencia. Estamos en formación y actualización constante en distintas temáticas. Una que me interesa compartirles es que, por ejemplo, que también fue gracias a la investigación, es que nosotros preguntando, en el ASI hay una pregunta muy importante que es al paciente si sufrió abuso sexual en la infancia. Y para nuestra sorpresa, el número de sí, la cantidad de gente que respondió que sí, fue mucho mayor de la que esperábamos, y nos dimos cuenta que, aparte de no lo esperábamos, no estábamos con tanta formación al respecto, y varios de nuestro equipo se anotaron en la formación de Toporosi, de abuso sexual infantil, si no me equivoco, corríjanme. Y bueno, así también tenemos gente formándose en perspectiva de género, otros en tratamientos basados en derechos, gente que se ha formado, capacitado en terapia cognitiva de tercera ola. Siempre estamos haciendo esa capacitación. Y luego, bueno, la docencia que nos permite conceptualizar las prácticas, ¿no? Esto que significa que cada vez que nosotros tenemos que dar clases o tener alguna producción propia, nos tenemos que sentar, repensar nuestra práctica, repensar lo que estamos haciendo, ordenarlo, para poder transmitirlo y socializar los saberes con los demás. Acá, por ejemplo, al lado en la filmina pueden ver nuestra oferta académica, que está año 2021, que tiene todos esos cursos, muchos de los cuales salieron de investigación, o de habernos formado, o de algo que hemos notado que estaba haciendo falta en el equipo. Producciones propias o construcciones colectivas, que es lo que estamos haciendo. Acá tenemos el libro, que es una producción, bueno, del equipo completo, y también una investigación que presentamos en la revista Drug and Alcohol Dependence, que fue un extracto de la investigación que estábamos haciendo durante la pandemia, y fue publicado en una revista internacional. Así que bueno, para ir cerrando, ¿qué significa investigar en un equipo asistencial? Es un proceso circular y dinámico, la interrelación entre, como expliqué antes, investigación, capacitación y asistencia, los hallazgos clínicos que pudieron transformarse en mejoras en el programa de tratamiento o en el diseño del tratamiento, y el efecto que eso generó en nosotros, que estamos todos enriqueciéndonos constantemente, y en los usuarios, que hemos tenido buenas devoluciones de los pacientes, cuando los pacientes fueron parte de la investigación y les hemos preguntado cómo se han sentido, hemos tenido muy buenas devoluciones en cuanto a que ellos saben que están siendo parte de una investigación que por ahí puede ayudar a mejorar el tratamiento, y que eso puede beneficiar a futuros pacientes que entren en el dispositivo, porque estamos siempre tratando de buscar el mejor tratamiento posible que sea más efectivo para ellos. Así que bueno, hasta acá. Muchas gracias. Corto de compartir pantalla porque me sigue Silvia, Sí. que va a presentar ahora la investigación propiamente dicha. Así que si me habilitan ahora a mí a que haga la presentación, por favor. Lo hacemos. Ahí estamos. Bueno, ahí voy.
Bueno. Bueno, yo lo que les voy a contar es, se ve, ¿no? Se ve la filmina, como dicen. Sí, se ve perfecto. Bueno, lo que les voy a contar es precisamente el proceso de investigación propiamente dicho y los resultados que obtuvimos. Como dijo Federico y como después fui intercambiando con todo el equipo, la convocatoria era a construir o a obtener evidencia acerca de la eficacia del dispositivo, de los procedimientos del dispositivo, que pudiera ser comunicada, pero que a su vez pudiera ser aprovechada por el propio dispositivo para poder mejorar el tratamiento que ofrecían a los consultantes. Eso sucedió en 2019. Federico me contactó a mí y decidimos hacer el proyecto bajo el paraguas de un convenio entre el CONICET y el dispositivo Pavlovsky. Ahí está el número de disposición de la Dirección de Vinculación Tecnológica del CONICET que nos habilitó formalmente a esto. Es un convenio que está vigente, se renovó porque el primer convenio era por un año y lo renovamos a principios del 2021, o a mediados del 2020, perdón. El desafío cuando me incorporé como investigadora externa al dispositivo era, perdón, no sé por qué el mouse no se copa con, a ver, ahí está. El desafío, cuando me incorporé, acá está la lista de los que participan activamente en la investigación y está por orden alfabético. Y una aclaración, que es que si bien Rebeca estaba previsto que participara en la presentación, hoy por un problema personal no pudo concurrir. Bueno, decía que el desafío cuando me convocaron era armar un proyecto que pudiera incluirse fisiológicamente en un equipo que no tenía como objetivo principal hacer investigación, sino prestar asistencia en condiciones muy complejas a pacientes muy, muy demandantes desde el punto de vista clínico. Entonces, no nos propusimos un proyecto que implicara distraer exageradamente la atención y el esfuerzo y la energía de los miembros del equipo, porque por otra parte tampoco la idea era que hubiera una persona o dos que hicieran investigación y no se incorporaran dentro del entramado de trabajo cotidiano del dispositivo. Entonces nos propusimos un proyecto de investigación que fuera sencillo, pero que contestara las dos preguntas fundamentales que se formulaban los profesionales del dispositivo, que era evaluar si lo que hacían era eficaz para disminuir el consumo y mejorar dimensiones asociadas al consumo problemático, y evaluar el efecto del tratamiento en la calidad de vida. En una segunda etapa, la idea era, y la idea sigue siendo, digamos, preguntarnos o preguntarse acerca de si, una vez concluido el tratamiento, qué tanto perduraban los beneficios que los pacientes habían obtenido después de ser dados de alta. Cosa que, es decir, porque la tasa de recaídas en el consumo problemático suele ser muy elevada, saber que una vez concluido el tratamiento se retenían los beneficios y en qué medida era también muy importante. Acá hay una rayita que separa el punto 1 y el 2 del 3, porque los resultados que les voy a presentar todavía no incluyen al punto 3. Este punto 3 recién se están evaluando, digamos, los pacientes que fueron dados de alta. Todavía no todos los que fueron incluidos en la primera etapa llegaron al momento del alta para poder ser evaluados a posteriori. Como era un proyecto de investigación que involucraba a seres humanos, pedimos aprobación a un comité de ética, y el comité de ética de la Facultad de Medicina, por una resolución, después de estudiar el proyecto y estudiar los currículum de los investigadores que íbamos a participar en él, dio su aprobación,
Aprobó también el formulario de consentimiento informado que los participantes en calidad de pacientes iban a firmar, y así fue como iniciamos la investigación. El plan tenía que ser sencillo, porque si no era sencillo no iba a ser factible de llevar a cabo, y entonces elegimos 2 instrumentos para hacer el seguimiento y la evaluación. Uno es una escala de severidad de adicción que muy usada, o bastante usada a nivel mundial, pero que tiene la gran virtud de que está validada en español, es decir, no éramos nosotros los que le íbamos a traducir, sino que la traducción al castellano ya estaba consolidada y aprobada. Y la otra era una escala de la Organización Mundial de la Salud, la escala de calidad de vida de la Organización Mundial de la Salud, que también cuenta con una validación en castellano. Y también tiene una validez internacional. Y como lo que nos interesaba era ver a lo largo de 12 meses de tratamiento, que es lo que dura en forma estándar el programa, cómo iban evolucionando las distintas dimensiones asociadas al consumo problemático y al consumo problemático por sí mismo, lo que hicimos o lo que pautamos fue hacer una toma de los dos instrumentos principales al momento de la admisión de los pacientes, y luego repetir la escala, el ASI, que es la escala de severidad de adicciones, a los 3 meses, a los 6, a los 9 y a los 12 meses del alta. Y para el objetivo 3, lo que está previsto es que a los 18 meses se repita la misma medición. Con respecto a la calidad de vida, tomamos 2 mediciones, una en el momento de la admisión y otra al alta, porque no estimamos que la calidad de vida pueda modificarse en periodos tan breves como 3 meses. La escala de adicciones, no se las voy a mostrar en detalle, incluye 7 dimensiones, aparte del consumo de drogas y alcohol, que son 2 de las dimensiones, incluye una evaluación de problemas médicos, de problemas de relaciones interpersonales y al interior de la familia, de problemas legales, de problemas de empleo y de problemas psicológicos. Y la escala de calidad de vida incluye 4 dimensiones que también miden la calidad de vida en distintos aspectos. Ya un poco van a ver estas cuestiones en las próximas diapositivas. Bueno, empezamos entonces, obtuvimos la autorización del Comité de Ética de la Facultad de Medicina en agosto del 2019 y adivinen qué pasó en marzo del 2020. Un dispositivo previsto para que los participantes concurran frecuentemente, casi todos los días, muchas horas por día, se vio estresado por la pandemia y en menos de 24 horas se pasó a un modo remoto de funcionamiento, cambio que implicó un pedido para poder seguir con la investigación, un pedido de autorización al Comité de Ética que refrendó el cambio metodológico que implicaba pasar de la forma presencial a la forma remota, y así fue como pudimos seguir haciendo investigación a pesar de este cambio metodológico del tratamiento, ¿no? Que forma parte de la metodología del plan. Entonces, como resultado de este primer cambio metodológico y frente a la urgencia de saber qué pasaba frente a la pandemia, hicimos un primer corte a mediados del año pasado, y con ese primer corte enviamos los resultados a una revista. Nos interesaba mucho saber qué opinaba, digamos, un lector experto de bibliografía internacional acerca del procedimiento, de nuestros resultados, de cómo los interpretábamos. Era una buena ocasión porque había mucha avidez por saber qué estaba pasando, había sigue habiendo mucha información acerca de que los procedimientos de aislamiento y la pandemia en sí misma, con todos los condicionamientos sociales que implicó, incrementó el consumo de sustancias. Entonces nos pareció oportuno contar lo que había estado sucediendo en los primeros meses y después del cambio de tratamiento. A ese momento, en el momento de mandar el trabajo a publicar, había 19 pacientes con un seguimiento completo, y acá está la lista, los datos demográficos, 13 hombres y 6 mujeres,
de una edad promedio de 44 años, con 17 años de educación formal promedio, 6 de ellos con consumo de alcohol solamente, 7 con consumo de cocaína, y 6 que consumían 2 o más sustancias. Bueno, estos resultados, de vuelta se traba el pasaje de una diapositiva a la otra. Estos resultados, nosotros lo que medimos es si el cambio de modalidad había comprometido la asistencia de los pacientes al dispositivo, y entonces esto se midió a través de una escala de adherencia que está compuesta de 2 factores o de 2 elementos, que son un puntaje para asistencia propiamente dicho, es decir, participar de las actividades, y otro que es el cumplimiento de las propuestas o de las indicaciones que el equipo tratante le da al paciente. Ese score, digamos, esa calificación, que es una calificación que diseñó y puso a prueba el equipo de profesionales del dispositivo, teníamos la medición de adherencia antes del inicio de la pandemia o del pasaje al modo remoto de tratamiento, y lo comparamos con los resultados con la misma adherencia 6 meses después, y nos dio, como ustedes ven, la verdad, básicamente igual. También chequeamos la cantidad de abandonos. Esto fue producto de una pregunta de los evaluadores del paper. Nos preguntaron, bueno, ¿y cómo anduvo el tema de, no solamente de la adherencia de los que estuvieron, sino cuántos pacientes abandonaron? Y entonces hicimos una cuantificación de cuántos pacientes fueron admitidos durante la pandemia, cuántos pacientes habían sido admitidos en los 6 meses previos a la pandemia, y cuántos pacientes se mantenían en tratamiento, y por cada 5 abandonos había habido 20 nuevas admisiones, y en los 6 meses posteriores las cifras realmente no fueron diferentes. No tengo digamos, las pantallitas me tapan a mí me tapan a mí el número, digamos, pero ustedes sí lo deben estar pudiendo ver. Bueno, y después miramos, o nos interesó evaluar cómo había dado básicamente la evolución del consumo de alcohol y de drogas entre el momento de la admisión, con un puntaje que da la escala que nosotros usamos, en el momento de la admisión, a los 3 meses y a los 6 meses, tanto para alcohol como para drogas, de los 19 pacientes que estaban en tratamiento. Y como ustedes pueden ver, hay una disminución en el puntaje que mide consumo, tanto de alcohol como de drogas, entre el momento de la admisión, que en todos los casos fue previo a la pandemia, y a los 3 meses, o iniciada la pandemia, y ya trabajando en forma remota. La primera conclusión respecto del consumo de alcohol es que no se agravó en estos 19 pacientes que estaban siendo motivo de la investigación, no se agravó después de pasar del tratamiento presencial al tratamiento remoto, y en el caso de las drogas no solamente no se agravó, sino que continuó disminuyendo. Con lo cual, bueno, esto nos alentó, nos puso contentos, porque había datos ya constatables de que algo estaba funcionando en el tratamiento. Y ahora sí, pasamos a los datos del trabajo de la muestra total de pacientes que hicieron 1 año de tratamiento, que es lo que estamos preparando como informe para enviar a publicar. Y esta es la descripción de la muestra completa de 41 personas, que fueron las personas admitidas entre junio, julio del 2019 y mayo, junio, julio del 2020, y todo su seguimiento hasta el momento actual. El corte se hizo el 31 de mayo del 2021. Son en total 41 personas, con una predominancia de hombres en la muestra, una edad promedio de cerca de 40 años,
el 70% está empleado, con un 16% de años de educación formal. El 61% vive acompañado, el 25% de los 41%. Tienen comorbilidades médicas, hipertensión, dislipidemias, osteoporosis y otras, más o menos el 46% de las personas, y tienen antecedentes de hospitalizaciones previas por el consumo de sustancias, un 37%. En la admisión, acá están las dimensiones que se miden con el ASI en un puntaje que va de 0 a 0,5, 0,6 en cada caso, y estos son los valores promedio de los 41 pacientes admitidos. Y como esto a ustedes y a nosotros en el fondo tampoco nos decía nada, lo que fuimos es ir a buscar valores de otros autores sobre poblaciones diferentes, y fíjense que comparados con otros autores, por ejemplo, el consumo de alcohol, que se ubica en 0,3 puntos, es menos importante. Este es un ensayo de pacientes veteranos en Estados Unidos, de un centro de veteranos de guerra. En otros casos era más bajo, y en otros era relativamente igual. Y con el consumo de drogas, el único trabajo que mide las dos cosas es el trabajo de Coker y colaborador del 2016, que les da un puntaje de 0,09, más o menos aproximado al resultado que obtuvimos nosotros. Quiere decir que nuestros valores no son ni estrambóticamente mayores ni estrambóticamente menores que los que en general se publican en la bibliografía. Quiere decir que estábamos midiendo más o menos bien y que podíamos confiar en nuestras mediciones, digamos. Con respecto a la escala de calidad de vida, estos son los valores. Bueno, primero me disculpo, los gráficos están en inglés, algunos de ellos, porque son los gráficos que ya estamos preparando para el paper y no los hice de vuelta, digamos. Así que les pido disculpas, pero bueno. Problemas físicos, problemas psicológicos, problemas interpersonales y problemas vinculados con el medio ambiente y el entorno psicosocial son las 4 dimensiones que mide la escala de calidad de vida de la OMS. Y acá tenemos los datos de estas 4 dimensiones en una población general. Y fíjense que cuanto más bajos están los puntajes de los pacientes al momento de la admisión en relación con la población general. ¿Sí? Valores de 70 y pico, población general, y acá nada llega a 30 puntos, ¿no? Cuanto más bajo, a diferencia del ASI, que cuanto más alto peor, acá cuanto más bajo peor. ¿Sí? Bueno, estos eran los datos a la admisión, y lo que sucedió, o lo que fue sucediendo, es que algunos pacientes fueron abandonando el tratamiento, como suele pasar en los tratamientos en general, de todas las patologías y de todas las condiciones, y muy particularmente en pacientes que hacen uso problemático de sustancias. De los 41 pacientes hubo 14 abandonos, aproximadamente un 30%, que comparado con datos de bibliografía no es raro, es una cifra bastante habitual de ver. Pero es interesante que de estos 14 pacientes, la media de tratamiento que sí alcanzaron a hacer es de 116 días. Tenemos algunos pacientes que hicieron solo 17 días de tratamiento, se abandonaron prácticamente al ingresar, al ser admitidos, pero tenemos algunos otros que abandonaron a los 250 días, a los 265 días. O sea, que hay algunos pacientes que hicieron 9 meses de tratamiento. Sin embargo, por prolijidad y para ser consecuentes, digamos, con nuestra metodología, consideramos que todos estos son pacientes que no concluyeron el tratamiento, y nosotros decidimos entonces evaluar los resultados de los pacientes que siguieron el tratamiento por 12 meses para ver el programa completo, qué eficacia proporciona. Y acá están los resultados de las 7 dimensiones medidas por el ASI de los 27 pacientes que se mantuvieron bajo tratamiento. Ustedes ya habían visto 19 de ellos en alcohol y drogas. Acá tenemos los resultados de los 12 meses para alcohol y para drogas, y pueden ver que ya desde el tercer mes la diferencia marcada por este asterisco es
muy significativa y un descenso en el puntaje de estas dos cuestiones, que se mantiene a lo largo de los 12 meses de tratamiento, o sea que si el objetivo era que los pacientes mejoraran en este parámetro, esta evaluación muestra que así se logró. Después, en relación a las relaciones familiares y sociales medidas por el ASI, a los 3 meses todavía no se notaba un impacto positivo en esto, pero estadísticamente esta diferencia comenzó a observarse a partir del 6º mes y se mantuvo a lo largo del resto del tratamiento, con el agregado de que entre el 6º mes y el 9º hubo una mejoría, porque hay una diferencia estadísticamente significativa entre este punto y que entre el mes 12 y el mes 6 también hubo una mejoría significativa. O sea que más tiempo de tratamiento permitió que hubiera mayor mejoría en esta dimensión. Con los problemas médicos y con los problemas psicológicos más tardíamente, pero también se vieron disminuciones en el puntaje, y los problemas legales y en el empleo no mostraron modificaciones. Estamos discutiendo mucho a qué se debe, en gran medida que no se hayan visto modificaciones en los problemas legales. Puede explicarse porque en realidad eran muy bajos desde el inicio, o sea, es muy difícil mejorar aquello que no es tan problemático. Y en el empleo no vimos cambios, pero acá sí hay una cuestión que en todo caso Gustavo, después si les interesa puede desarrollar más, o Federico, digamos, que hemos discutido, que es cómo se mide el tema del empleo en esta escala, que es muy al modo norteamericano, no se aplica a nuestra cultura, no se aplica a nuestra forma de pensar el trabajo, y entonces no nos resultó verdaderamente útil para poder saber qué era lo que estaba pasando en esta dimensión en particular. Y con respecto a las dimensiones medidas por la escala de calidad de vida, todas ellas mostraron mejorías al concluir los 12 meses de tratamiento. Nos interesaba, o sea que en principio podemos decir que el tratamiento mejoró la calidad de vida y mejoró la adicción y las dimensiones asociadas a la adicción a sustancias. Como nos interesaba, como un grupo de pacientes, 14, que abandonaron, pero de todos ellos teníamos los datos de admisión, una pregunta interesante era ver si había algo en ese perfil que presentaban al principio del tratamiento que pudiera predecir el abandono. Y entonces lo que hicimos fue comparar todos los parámetros que teníamos de todos los pacientes entre los que continuaron y completaron el programa y los que abandonaron el programa, tomando el dato de inicio, es decir, los valores que nosotros observamos o que se midieron, que el equipo midió al inicio del tratamiento, comparar aquellos que abandonaron con aquellos que completaron para ver si había algo en esas características iniciales que podía anticipar el abandono prematuro, digamos, ¿no? Y bueno, no me puse un ejemplo, digamos, solamente para que ustedes entiendan cómo hicimos la comparación, es teníamos 18 hombres y 9 mujeres que completaron el tratamiento, y 12 hombres y 2 mujeres que lo interrumpieron, y entonces aplicamos una estadística que nos permitía evaluar si esta distribución era distinta en un grupo que en el otro, y el test estadístico nos mostró que no, que no había, que en el género no había mayor diferencia como factor predictor de abandono prematuro. Bueno, y no los voy a aburrir con los datos de todo el resto de los parámetros demográficos, pero en todos los casos nos pasó lo mismo. No había nada en la admisión en base a todos estos parámetros que anticipara el abandono. Si les interesa, después les puedo mostrar los datos objetivos. Y cuando medimos los datos en el ASI, solamente 2 elementos, que eran los problemas legales
y las las dificultades en las relaciones familiares y sociales que dieron distinto entre el grupo que se mantuvo los 12 meses de tratamiento y los que abandonaron prematuramente. Y fue la única diferencia en la comparación de quienes continuaron y quienes abandonaron, porque en la escala de calidad de vida tampoco hubo diferencias significativas en la admisión que pudieran alertar acerca de un abandono prematuro. O sea que, bueno, las conclusiones a las que llegamos y que estamos tratando de comunicar a la comunidad científica, a ustedes y a quienes nos invitan a que lo compartamos, es que demostramos la eficacia de un dispositivo de tratamiento ambulatorio intensivo para disminuir el consumo de alcohol y drogas tan pronto como a los 3 meses de tratamiento, mejorar las relaciones sociales y familiares, mejorar el estado de salud general de la persona, mejorar la esfera psicológica, entendida esta por lo que se mide en el ACID, ¿no? Desde luego, y mejorar la calidad de vida en sus 4 dimensiones. No se modificó el estatus laboral, pero entendemos que hay algunas cuestiones que discutir en torno a esto, ni legal. La tasa de abandonos es de alrededor del 30%, que como les decía, no es inhabitual en este y en otro tipo de tratamientos de consumo problemático. Las variables demográficas estudiadas y la calidad de vida inicial no son predictores de continuidad o no del tratamiento y parecen predecir el abandono, mayores problemas legales y menores problemas en las relaciones, está mal acá, y mejores relaciones familiares o menores problemas en las relaciones familiares. Bueno, ahora le paso para una última conclusión el micrófono a Rafael. Estaba previsto que eran Rafael y Rebeca, pero como Rebeca no pudo, le paso el micrófono a Rafael. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias por pasarme la palabra y también por todo lo que nos venís ayudando, capacitando y alentando en este trabajo. Muchas gracias. Creo, ¿no? Ahí lo veo a Fede asintiendo y creo que es común a todo el equipo, efectivamente, el agradecimiento de todo el equipo. Bueno, como ya dijo Silvia, efectivamente, esto que están viendo en pantalla ahí, bueno, queda un poquito en los últimos renglones de esa parte que dicen los consultantes, por ahí si se puede subir un cachito. Esto estaba previsto que lo presentáramos con Rebeca, lamentablemente hoy ella no puede participar. Por otra parte, es de alguna manera una recapitulación de mucho de lo que ya dijeron mis compañeras y compañeros, sobre todo lo que presentó Gustavo. Y lo que queremos comentar es que en esta recapitulación, para después pasar, digamos, como transición, sí, ahí se ve bien. Digamos, ahí lo cambié así a ver si se ve. Se veía en mi computadora, pero no se ve que no en todas. Bueno, así que así se ve, así está bien, Rafael. Sí, para mí está perfecto. Ahí se ve perfecto. Bien, okay. Buenísimo. Y decía, recapitular un poco lo que ya se presentó y también hacer una suerte de transición al diálogo entre todos y como también me parece un puente con las conceptualizaciones, las concepciones psicoanalíticas. Entonces, la interacción entre la investigación y la asistencia, como trabajamos en el manual de trabajo, el último libro que publicamos, encontramos una fecunda relación, ¿no?, entre la investigación y la asistencia. Y de alguna manera, para mí, este camino ya lo inicia Federico. Federico hoy comentó al inicio que el dispositivo comenzó en el año 2010, y ahí él en la introducción del manual de trabajo dice muy humildemente el armado de un dispositivo desde los fracasos, ¿no? Yo creo que ahí inicia el espíritu de investigación, viendo qué más había que agregar, qué modificación había que hacer, para que en todo caso el dispositivo fuera más eficaz para poder ayudar a los consultantes. Y estos cambios que en realidad sí, el trabajo, creo que el dispositivo tiene un fuerte espíritu pichoniano en el sentido de la praxis y la tarea, tiene mucho foco en la praxis y en la tarea. Estas modificaciones se siguen dando y parte de la investigación, ya lo dijo Gustavo antes, nos movió a modificar, a hacer modificaciones, introducir distintas actividades. Muy brevemente, en esta interacción lo que observamos es que hubo modificaciones en el programa de tratamiento, ya lo comentó Gustavo, con incorporación de nuevas actividades, en el equipo de salud
y en los consultantes. En el programa de tratamiento lo pueden leer allí. El tema de la evaluación inicial dio lugar a que se pudiera hacer un gráfico de inicio, donde esto podíamos visualizar algunas dimensiones del ASI donde la persona consultante estaba especialmente afectada, lo cual implicaba una planificación especial a mediano plazo, atendiendo esas necesidades particulares. Yo creo que aquí también para mí podemos pensar una transición con la conceptualización psicoanalítica que pone siempre muy en el centro del pensamiento la singularidad. Entonces, estamos haciendo una investigación con herramientas estandarizadas, pero al mismo tiempo estamos pensando en la singularidad que precisa más esa persona en ese momento. Por otro lado, mejoran los procesos del programa, ya fue presentado por Gustavo, tanto en la asistencia como en interconsultas, en la formación, nuestra formación y la evaluación permanente. En el equipo nos llevó a tener más cohesión, también en el trabajo en equipo, más formación continua y actualización. Lo que ya se comentó de docencia, los cursos, ahí Gustavo mostró la plataforma docente, los cursos que empezaron a surgir también y a fortalecerse. Y la investigación como herramienta, ¿no? Como herramienta clínica, porque favorece una perspectiva a largo plazo. De alguna manera es poder ver desde cierta distancia el proceso terapéutico, permite ver las áreas afectadas, y se puede transformar en un recurso para los espacios terapéuticos. ¿Qué quiere decir esto? Llevar, por ejemplo, esto que surge en un gráfico de inicio a la terapia individual, trabajar con el paciente desde una perspectiva motivacional. Hay gran parte de la patología de los consumos problemáticos tiene que ver con no problematizar, no percibir, no registrar cuál es el grado de dificultad. Muchas veces se desmienten las patologías médicas, entonces poder llevar esto a la terapia individual o a los grupos permite concientizar y problematizar. Y finalmente, en los consultantes, vimos que promueve su participación activa en el proceso terapéutico. En general, lo que se trabaja en el dispositivo es el enfoque motivacional, pero esto a la vez está asociado con un mayor empoderamiento del paciente, poder pasar, digamos así, de una posición más como de objeto, ¿no? De objeto, un poco lo que decía Federico antes, ¿no? Este paciente tiene esto, bueno, lo único que queda es ser internado, un poco como objeto, a una invitación a que sea sujeto de su proceso de recuperación. Por otro lado, y otro me parece pilar digamos, de la comprensión psicoanalítica, el cambio, ¿no? O de la evaluación psicoanalítica en un proceso terapéutico, es el cambio de posición subjetiva, ¿no? Y podríamos observar aquí que, bueno, viendo estos gráficos de inicio, viendo, digamos, la evolución, el paciente puede tomar conciencia y trabajar formando equipo con el equipo, ¿no? Podríamos pensar también que otra dificultad o otro puente, diría, para complementar, un poco en la previa, antes de que esta reunión empezara, estábamos charlando allí con Hermes y con otros colegas, que varios de nosotros escuchamos la presentación de Hermes, que a mi modo de ver ilustra una aproximación psicoanalítica del caso singular, y él en algún momento, al desarrollar el caso, aparecía la escena incestuosa, ¿no? Y recuerden lo que comentó Gustavo en la presentación, ¿no? El hecho de pasar, digamos, de peinar el ASI permite descubrir cuestiones que quizá pueden aparecer o no en un proceso terapéutico posterior. No sé si queda claro, ¿no? En mi caso personal, quiero decir que muchas veces creo que los psicoanalistas somos un poco renuentes a usar escalas, y en mi caso personal debo decir que más de una vez utilizar una escala me permitió salvar un escotoma, es decir, algo que a mí ni se me ocurría, ni lo escuchaba, ni se me ocurría preguntar. De manera que me parece que hay una verdadera complementación entre lo que sería la clásica investigación clínica psicoanalítica y este modelo de investigación que estamos desarrollando actualmente. Entonces, la complementariedad entre el uso de herramientas estandarizadas y la escucha singular. Por otro lado, el paciente, digamos, pone lo que incluimos ahí, pone de relieve la importancia de su mirada. De nuevo, el empoderamiento, el trabajo colaborativo, los derechos del paciente.
creo que a veces en la soledad del consultorio tendemos a olvidar que hay un marco abarcativo que tiene que ver con la ley de salud mental, los derechos del paciente, y me parece que eso, a mi modo de ver, entra a jugar también como un protagonista en el proceso terapéutico. También algunas singularidades, Gustavo también mencionó, el grupo que se creó específicamente con la problemática de la mujer, que tiene menor acceso aún a los tratamientos por consumo problemático y sufre mayor grado de estigmatización. Y con respecto a la flexibilidad del dispositivo para cambiar, como mencioné antes, bueno, hay un modelo, una plantilla, la plantilla que mostró Verónica, con las distintas actividades y las distintas fases. Bueno, eso en la medida que vamos viendo que debemos hacer modificaciones, se van haciendo. Y eso habla de la flexibilidad, de nuevo, insisto, vinculado a una praxis enfocado en la tarea. Y finalmente, la mejoría en los procesos, lo que había mencionado Gustavo también de la incorporación de distintas consultas, interconsultas con profesionales. Yo diría cerrar acá, damos lugar a comentarios, seguramente va a haber también alguna reentrada, digamos, con alguna aclaración de Gustavo, lo que ya había anticipado Silvia, por ahí las diferencias, ¿no? Hay diferencias socioculturales que hacen que, por ejemplo, la medida del ASI o lo que se toma en digamos, lo que se le da importancia para medir esos índices, ¿no?, de severidad de las adicciones, en cierta cultura es diferente de lo que puede ser en nuestra cultura. Y bueno, hasta aquí. Muchas gracias y seguimos. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por la presentación. Vamos a abrir el espacio de conversación. Ya saben que la vía es levantando la mano o a través del chat. Bueno, ya hay una mano levantada, así que le voy a dar la palabra a Juan Carlos Perone. Adelante, Juanca. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, en primer lugar, felicitarlos porque me pareció un trabajo excelente, puntilloso, muy bien organizado y con una cantidad de dimensiones que ponen en juego que realmente me parecieron magníficas. De cualquier manera, y en función incluso de lo que comentaba la última persona que intervino, Rafael Grossman, creo, cuando él hablaba de la posibilidad de articular este modo de abordaje, que es una investigación, pero que al mismo tiempo tiene efectos terapéuticos, ¿no? Combinan las dos cosas. Hablaba de la posibilidad de combinar esto con con el trabajo psicoanalítico. La pregunta que a mí se me estaba ocurriendo sobre el final de la presentación de ustedes era, como el grueso de un porcentaje importante de pacientes se había mantenido a lo largo de 12 meses participando activamente del tratamiento, y activamente también en el sentido de intervenir ellos en los modos hasta de diseño mismo del tratamiento en función del empoderamiento que señalaban. ¿Qué pasaría me preguntaba si el hecho de estar participando grupalmente en la actividad, en colaboración y bajo la contención de ustedes, a lo largo de 12 meses había dado resultados positivos, pero ¿qué pasaría con esos pacientes si se los saca al cabo de los 12 meses del reparo que ofrece este trabajo de investigación y acción en el que ellos se encuentran ubicados en un determinado papel, ¿no? Digamos, si eso no, ¿cuáles pueden ser los modos de articulación para continuarlo? ¿Qué se sabe de esto? ¿O qué se podría suponer a partir de, se entiende, ¿no?, los efectos de la participación misma como contenedora de los efectos de la eficacia del procedimiento, pero ¿qué pasa si se retira ese encuadre, digamos, que sostiene al mismo tiempo, ¿no? Sí, sí. Esta sería la pregunta. Sí, bueno, creo que varios de nosotros podemos contestar. Me parece que en parte tiene que ver también con lo que se llama fase de mantenimiento, ¿no? Digamos, acá estamos mostrando una porción del tratamiento. No sé si Federico, Gustavo, Verónica quieren complementar, pero evidentemente el tratamiento es más prolongado y tiene otros objetivos. Sí,
Perdón, levantó la mano. Adelante, Gustavo. Sí, en relación a lo que está muy buena la pregunta, porque en relación a eso, nosotros mismo de esta investigación que estamos haciendo, como dijo bien Rafa, mostramos una parte, estamos haciendo una segunda parte que está en curso en este momento, que es de seguimiento a 6 meses después de haber terminado el tratamiento ambulatorio intensivo. Y creo que esa investigación puede ser algo prometedora porque algunos de los pacientes que vamos a seguir a 6 meses continuaron un mantenimiento en el dispositivo menos intensivo, con menos cantidad de veces que un paciente que está justamente en el ambulatorio intensivo, y algunos pacientes no siguieron con nosotros, de los que están en esos 6 meses, sino que terminaron en el ambulatorio intensivo y fueron, no sabemos bien qué, lo vamos a medir a los 6 meses que habrán hecho. E inclusive hay algunos que abandonaron y no siguieron tratamiento después de cumplir los 12 meses. ¿Sí? Entonces, me parece que ahí inclusive podríamos ver qué pasó con cada uno de esos subgrupos. Todavía no lo sabemos, pero es una investigación que está en curso y ya tenemos algunos datos recolectados, pero son realmente poquitos como para arriesgar una hipótesis o algo. Pero me parece que puede estar buena esa parte. Claro. Bueno, perdón, ¿querés intervenir, Rafael? Dale, adelante. Muy brevemente, me parece que también la pregunta de Juan Carlos abre a pensar, ¿no?, cuánto esto es duradero, modificación de hábitos, ¿no?, incorporación, modificación conductual, identificaciones, etcétera, ¿no? Cambio psíquico, evidentemente. Bueno, tenemos varias personas que quieren participar, pero yo quería agregar yo me preguntaba por cómo llegan, o sea, cómo se arma la demanda en estos pacientes. Si es a través de los familiares preocupados que los llevan, si hay una demanda singular del sujeto con consumo problemático de sustancias. Eso es lo que me interesaba precisar, si alguien puede comentarlo. Casi que 50% y 50%. Pacientes adultos, 40 años, 40, 50 años de edad, son adicciones en promedio de 10, 15 años de consumo. Y ahí yo diría la mitad de los pacientes consultan por motu propio, digamos. Es un tratamiento voluntario, no atendemos pacientes judicializados. Y después ahí, yo diría la otra mitad, tenemos los datos, pero todavía no estudiamos específicamente eso, pero está consignado. Pero yo te diría, más o menos es la mitad, porque la otra mitad son personas que aceptan comenzar el tratamiento, pero que está como movilizado por una pareja, por los padres, incluso en pacientes adultos. Tenemos muchos pacientes adultos que igual son traídos por los padres. Hablamos de 30, 40 años, traído por los padres o algún hermano, mujeres, exmujeres, exmaridos. Después, respecto a la pregunta que hace Alberto Marani, yo te diría que para no cansarte con las actividades, es como un colegio o una facultad o un posgrado. Vos tenés como una grilla semanal de actividades, un encuadre mínimo que te comprometés a cumplir, un consentimiento y un contrato de participación el día cero, muy exhaustivo, que rige, es como si fuera es un contrato y un consentimiento que se firma un familiar, el paciente y yo como director, que va adjuntado a la historia clínica y que se detalla, no te digo todos los escenarios porque no tenemos esa capacidad de predicción, pero los escenarios más frecuentes y las cosas que pueden ocurrir, desde en qué casos vamos a indicar una internación, o una expulsión, o un cierre de tratamiento, o una derivación, y un montón de normas de participación de los pacientes en la propuesta, y los pacientes lo que hacen es, sobre un encuadre mínimo, pueden optar determinado taller, determinado grupo, determinado horario, en una frecuencia de actividades muy amplia, porque los pacientes finalmente tienen actividades a la mañana, a la tarde y a la noche. Y todo paciente tiene un espacio de terapia individual, un espacio de psiquiatría, un seguimiento médico toxicológico, tiene que participar en grupos y puede participar en talleres que no son obligatorios, no son optativos. Y lo que hay es como toda una estructura que seguramente, digamos, bueno, son casos muy extremos además, ¿no?
pero hay toda una estructura de monitoreo, de seguimiento de las asistencias, de monitoreo, construimos, inventamos indicadores clínicos para evaluar si un paciente llega poco en la semana, entonces digamos, activamos protocolos si el paciente no está llegando. Entonces hay como un montón de pequeños algoritmos dentro del dispositivo que finalmente dan cuenta de la adherencia o de, creo yo, de cierta eficacia, pero hay muchos como protocolos de trabajo con los pacientes en función de la evolución, en donde lo que vos querés lograr básicamente los primeros 90 días es que el paciente no se vaya. Olvídense, la idea es sobriedad, muchas veces los primeros 90 días digamos, los pacientes siguen en consumo muchos meses, y no todos dejan de consumir, además, algunos hacen lo que uno podría englobar dentro de la reducción de daños, algunos el parámetro no es la abstinencia, algunos sí. Ahora, es verdad también que los pacientes que dejan de consumir, en el marco de su consumo crónico, los resultados que nosotros vemos son mucho más espectaculares que los que consumen menos, y esto tratamos de compartirlo con los pacientes como abierta y claramente. Y después, bueno, es algo que dijeron por ahí mis compañeros, que hay una cosa como de, probablemente el programa terapéutico varía de mes a mes, lo cual a veces los pacientes les llama bastante la atención, y porque vamos haciendo como modificaciones, digamos. El porcentaje de recidivas, no, digamos, no sé, por ahí Gus lo tiene más estudiado. Sí, justo cuando estaba pasando la presentación se me pasó esa filmina, se me adelantó, no la pude mostrar, pero tenemos estudiadas las recidivas, por lo menos en el marco de la investigación que estamos haciendo, nos dio 25 recidivas, es abandonos de tratamiento, ¿no? 25,5%. O recaídas, o recaídas de consumo. Recaídas. No, las recaídas, no, las recaídas no las tenemos, es una recaída, porque hay pacientes que técnicamente para nosotros recaída es cuando un paciente vuelve a consumir después de haber abandonado su patrón habitual de consumo. Sí. No, hay pacientes que tenemos que nunca pararon, y por ahí a veces dicen recaí, y nosotros tenemos que hacer la corrección, que no necesariamente es una recaída, pero no tenemos estudiado las recaídas. Acá está en la historia, sí lo podríamos tener en un estudio que publiquemos en algún momento, lo que pasa es que, sí, pero no formó parte como de esta búsqueda de alguna manera. Exactamente. Perdón, bueno, ya que me contestaste eso, que fui yo la que pregunté, te quiero preguntar si estos datos son internacionales también, otra vez se comparten con otros estudios en otros países, ¿no? Los datos, los porcentajes. Ahí Silvia, por ahí no sé si vos, porque creo que vos buscaron la concordancia con otros datos, ¿no? No sé si entendí bien la pregunta. ¿Se escucha? Sí. No sé si entendí bien la pregunta. Digamos, ¿cómo, a la luz de la experiencia en otros países, qué tal se ven los datos que nosotros obtuvimos? Esa sería la pregunta. Esa es la pregunta. Estos datos de abandonos y qué sé yo, coinciden también con otros países. Sí, coinciden con otros países, y coinciden con otros países, y no importa tanto solamente el país, sino el tipo de tratamiento, ¿no? Porque hay tratamientos residenciales, con internaciones prolongadas, con pacientes aislados de su entorno social. Digo, importa comparar sobre todo con modalidades de tratamiento similares, ¿no? Y sí, una revisión que hizo Rebeca Faur para ir elaborando el análisis de los resultados con vistas a la publicación, da datos muy parecidos. Creo que está Luciana García entre el auditorio, que también hizo una revisión de datos. No sé si Luciana puede hablar, pero... Sí, acá estoy. Ahora, me gustaría, tenemos en realidad levantar las manos de algunos miembros del colegio que quieren intervenir. Les pediría que mantengamos ese orden, y en todo caso después le damos lugar a las intervenciones por el chat. ¿Sí? Entonces, Hermes Millán quiere intervenir. Adelante, Hermes. Sí, me pareció interesantísima la presentación, desde el ángulo de la investigación y lo que aporta, y desde el programa, particularmente por esto de abrir una posibilidad de reivindicar la clínica ambulatoria, ¿no?
que está tan castigada en el espectro de los dispositivos que ofrece el tratamiento de adicciones, porque no ofrece las dos cosas que la internación ofrece. No ofrece ni el cese inmediato del consumo, ni ofrece desembarazarse a la familia del paciente con la internación. Tengo tres cositas que quisiera preguntar, una en relación a la investigación y dos al programa. En relación a la investigación, ¿qué chance habría de poder tener, que se debe tener quizás como un registro informal, al mismo tiempo que se va midiendo las escalas de mejora de la calidad de vida y de cambios en el consumo problemático, algún dato que nos pudiera hablar sobre el cambio de la significación del objeto droga sujeto a lo largo de este proceso, ¿no? Esto sería una cosa que me interesaría saber. Lo otro con respecto al tratamiento, mencionaron que había abordajes, se cruzaban abordajes de varias concepciones, había, bueno, psicoanalistas, personas con formación cognitivo-conductual, y mencionaron ahí al pasar el tema de lo motivacional. La pregunta es si es el método motivacional, Prochaska o algún otro escala o autor que utilice el que permite articular de alguna manera estas diferentes concepciones, si este es el elemento eje o articulador de las concepciones. Y lo otro, mencionaron la fase de mantenimiento y quería preguntar si el programa tiene como atravesamiento, como elemento transversal, algunas actividades o programáticas organizadas en relación a la reinserción social, no pensada como el momento final o posterior a la rehabilitación, sino pensada como un atravesamiento de los procesos de rehabilitación, en este caso del tratamiento del programa. Esa es la pregunta y la felicitación al equipo por el proyecto y por la investigación. Contesto una parte yo cortita y por ahí le puedo dar la palabra a Vero. Es un equipo completamente heterogéneo, porque realmente hay gente que viene con una formación psicoanalítica, hay muchos ex residentes del hospital que estudiaron psicología y luego hicieron una residencia, que por lo menos en Buenos Aires y en gran parte del país las residencias en salud mental son fuertemente psicoanalíticas, pero es verdad que fuimos desarrollando un método de trabajo terapéutico en donde el terapeuta tiene como una tensión, en donde por un lado tiene que llevar adelante un programa con algunas cuestiones prácticas, teóricas, con herramientas que inventamos, y después puede hacer un abordaje que va a tener que ver con su singularidad. La verdad es que algunos abordajes son más llevados a lo psicoanalítico, otros más relacionados y también la verdad es que cuando asignamos los equipos, asignamos también desde la admisión, armamos equipos con perfiles que tienen que ver justamente con lo heterogéneo. O sea, vivimos lo heterogéneo como una fiesta, no como un problema. Nos viene muy bien ser muy heterogéneos en la composición. Realmente hay pacientes que necesitan un folclore, un timing, una escucha distinta a otros. Y eso lo armamos desde la admisión. Y además, otra cosa que me gustaría contar es que tenemos una herramienta que nos da mucho alivio, que es la rotación de terapeutas en casos, en donde es absolutamente frecuente que, y esto está súper documentado en adicciones, en psicoterapia de las adicciones, donde hay luchas de poderes muy desgastantes, está todo el tiempo el riesgo de suicidio, de recaída, de muchas cosas, que se roten los terapeutas y cambien no como esta idea de que los pacientes son mucho más del equipo que de uno, tampoco son del equipo ni de uno, pero digo, hay una rotación, está muy bien visto que se roten, a veces por pedido del paciente, a veces por una indicación mía, o a veces por incluso pedido del terapeuta, o de todos. Lo motivacional sí es una cuestión más pragmática, o sea, el abordaje, los modelos de cambio de Prochaska y Clemente, y la entrevista motivacional en términos de casi una cuestión pragmática que no es casi, yo diría, es muy simple en el sentido de, che, no juzguen, no castiguen, no hagamos un abordaje, si ustedes quieren, más paternalista en términos del consejo, y no generemos la discrepancia entre el equipo terapéutico que le dice al paciente no tomes más, y el paciente que dice, bueno, pero digamos, generar una discrepancia dentro del paciente entre sus propias expectativas y el consumo como un elemento que bloquea sus propias expectativas. Entonces, sí, es motivacional, pero después dentro de un abordaje motivacional, yo creo que cada terapeuta empieza a hilar muy fino. La verdad es que lo que nosotros vemos es que las personas intoxicadas, tenemos algunas descripciones de cómo llevan adelante sus terapias cuando están en intoxicación. Y vemos algunas cuestiones o fenómenos clínicos que por ahí podemos otra vez detallar, o en otra ocasión detallar.
y que cuando las personas empiezan periodos de sobriedad o periodos de abstinencia más sólidos, hacen un aprovechamiento de los espacios de terapia individual cualitativamente muy distintos. Por ahí Verónica puede responder la segunda parte porque ella coordina un taller de integración sociolaboral desde el día 1. Sí, quería aprovechar la pregunta de Hermes también para articular, me parece, con algo de lo que preguntó Juan Carlos, ¿no? Hace un rato me parece que se articulan esas dos preguntas, que tiene que ver con algo que comentamos desde el principio, que hay hay un espacio concreto donde trabajamos la inserción social, laboral y académica, que es un taller que coordino con una compañera psiquiatra, pero también está la perspectiva, ¿no? Incluida, que atraviesa algunos otros espacios que tiene que ver con cierta intersección, ¿no? Entre la perspectiva de la recuperación, ¿no? y el modelo de la salud mental comunitaria, el paradigma de derechos, lo que se constituye en una fortaleza y en un desafío, que es trabajar con los apoyos comunitarios desde el día 1, ¿no? El taller sociolaboral está pensado como un espacio en donde confluyen pacientes que están en distintas etapas del tratamiento, en admisión, en tratamiento y también en mantenimiento, y trabajamos ahí sobre todo el proyecto personal de cada paciente, y digo que por un lado es una fortaleza, porque me parece que responde un poco, o intenta responder a la pregunta de Juan Carlos, bueno, cómo persisten estos cambios a lo largo del tiempo. Yo creo que algo de trabajar con los propios recursos de la persona, con su inserción social, laboral, con sus proyectos, hace que perdure algo del proceso de recuperación, que se sostenga de algún modo, y por otro lado es un desafío, porque nos encontramos constantemente con algunas dificultades, ¿no? Porque la persona sigue, ¿no?, en contacto con la sustancia, vive con su familia, y con lo que esto representa, ¿no? Con las exigencias, el cansancio de la familia. Digo, ahí tenemos como una mezcla entre desafíos y fortalezas, pero sí es verdad que es un horizonte el trabajo desde el primer momento, ¿no? En la inclusión, primero porque hay personas que sí sostienen sus trabajos, o sí tienen vínculos y sí tienen proyectos, y hay otros que llegan en situaciones como de mucho deterioro en estas áreas, pero sí nos enfocamos específicamente en trabajar sobre estos aspectos para profundizar algo, ¿no? Lo que nosotros conceptualizamos un poco en la práctica cotidiana de la diferencia entre la abstinencia y la recuperación, ¿no? Que ahí hay un proceso que profundizar que tiene que ver con las distintas áreas de la vida. Ok. Vamos a ir avanzando porque la verdad que estamos casi llegando al fin del horario pactado para el plenario, y tenemos a Mariana Wikinski, a Karina Likovic y a Raquel Zieleney-Niek que quieren intervenir. Así que Mariana, adelante. Y bueno, entonces voy a ser ultra breve. Una parte de lo que quería preguntar está relativamente respondido, porque tenía que ver con los mecanismos por los cuales ustedes logran adhesión al tratamiento. En esta tensión entre lo voluntario y lo involuntario, que supongo que se juega siempre en los consultantes. Digamos, creo que hay parte de eso que fueron respondiendo. Me queda una cuestión que no es específicamente una pregunta para responder ahora, pero me parece que digamos, sería muy interesante entender qué pasa en esos 14 casos, ¿no?, de abandono, o en el número que sea, más allá de que es una estadística coincidente con otros lugares del planeta, y más allá de que los valores de predicción no son tan claros desde el inicio, que es un hallazgo importante, digamos, que no sé, pero sí por ahí, con un seguimiento tan preciso que ustedes, y tan singularizado que ustedes hacen de todos los consultantes, quizás, no sé, dedicarle como mucha minuciosidad también a la evaluación de qué puede haber pasado en cada uno de los casos en los que se produce un abandono. Me parece que puede ser interesantísimo. Gracias, Mariana. ¿Querés comentar algo, Gustavo, o le damos la Sí. palabra a Karina? Okay. No, para responderle a Mariana, que justamente estamos haciendo una investigación sobre esos abandonos, que los medimos en 25,5% de los pacientes que entraron en la investigación abandonaron. Pudimos ver que el 85%, 80-85% se dieron en los primeros 3 meses. Entonces empezamos a elaborar algunas hipótesis acerca de qué podría ser lo que estaba sucediendo, que se daban abandonos en esos casos,
y tenemos una encuesta que a todo paciente, a partir de eso, a todo paciente que cesa el tratamiento antes de tiempo, le tomamos una encuesta, en la gran mayoría participan, algunos se negaron, y estamos tratando de sacar algunas conclusiones. Pero sí algo que surgió a raíz de eso, como vemos que se dio en los primeros meses, que coincide también con un estadio evolutivo, ya que justamente nombraron a Prochaska y Clemente, que es el periodo más que nada eran pacientes precontemplativos o con menos deseo de entrar a hacer un tratamiento, y a raíz de eso también surgió una nueva modalidad dentro de nuestro dispositivo que se llama el dispositivo de noche, que es un tratamiento un poco menos intensivo y un poquito más enfocado en pacientes precontemplativos que por ahí tienen un poco menos de deseo de hacer un tratamiento fuerte o el ambulatorio intensivo. A raíz de eso, así que, pero eso también está en investigación y espero que arroje buenos resultados. Bueno, gracias Gustavo. Vamos a darle la palabra a Karina Likovic. Bueno, breve también, y me parece un poquito, era más o menos lo que quería como preguntar, lo pensé desde lo que Silvia había planteado en términos de la eficacia, la eficiencia y la efectividad, y digamos, justamente estaba pensando en esto, si esto que estaban planteando desde la investigación era algo como vivo, ¿no? Categorías vivas que se iban como articulando justamente a lo largo del tratamiento, de los abandonos, de las recaídas, ¿no? Si había un seguimiento, me parece que Gustavo más o menos lo contestó, y quería preguntarle a Silvia, o bueno, a quien sea, que cuente un poquito más acerca de cómo es la entrevista, cómo es esta ASI, digamos, es digamos, el paciente lo autorresponde, hay una parte que el paciente responde, hay ciertas categorías o temas que ustedes toman, ¿cómo es eso? Yo creo que mejor la responde, gracias Karina por la pregunta. Una muy breve cosa, digo, así como estaba abierto a modificaciones por lo que iba pasando en la investigación, el dispositivo iba tomando resultados de lo que iba pasando, autoobservándose y agregando y modificando cosas, la verdad es que la investigación también se vio desafiada, digamos, por los cambios en el dispositivo. Bueno, el ejemplo fue la pandemia, el inicio de la pandemia, pero digo, era habitual que Gustavo me mandara, qué sé yo, 2 veces por semana, mira Silvia, agregamos esto y sacamos lo otro, y ahora qué hacemos con esto, cómo medimos, seguimos midiendo, digamos, era como eso también. Pero con respecto a la ASI, Gustavo o Verónica, digo, quienes lo toman, o Rafael, quienes lo toman habitualmente van a poder contestar mejor que yo, que recibo los resultados. Brevemente, después Gustavo, Verónica complementan, o Federico. El ASI no es autoadministrado, se toma, es una entrevista. La primera es más larga, lleva más tiempo. Por supuesto, con entrenamiento se va haciendo más breve. Y después las de seguimiento son un poco más breves, no son autoadministradas. Lo que sí puede ser autoadministrada es la escala de calidad de vida. Gustavo. Así es. Bueno, básicamente lo que es un instrumento que se llama índice de severidad de la adicción, y lo que mide es el deterioro generado por el consumo de sustancias en esa persona en diferentes áreas, que son área de salud física, área de empleo laboral o estudio, ¿sí? Académica, laboral, consumo de alcohol, consumo de drogas, el área legal, el área familiar o social, y por último el de salud mental. ¿Sí? Y te da un diferente resultado para cada área, de modo tal que por el no de la misma manera en todos los pacientes. Y el de calidad de vida mide 4 áreas diferentes, que son el área interpersonal, el área del entorno, el área interpersonal, y me está faltando alguna, y me parece, y salud física. Okay. Gracias. Bueno, ahora sí, Raquel Cieleniek, te damos la palabra, breve también, así el equipo tiene tiempo de responder, porque ya estamos en los últimos minutos. Adelante, Raquel. Bueno, yo casi diría que tengo ganas de ir a trabajar con ustedes, porque estoy totalmente fascinado con lo que están haciendo.
Entiendo además que hoy día todos estamos inclinándonos hacia los conceptos multidisciplinarios, obviamente, ¿verdad? De modo que ustedes son un ejemplo de eso. Y yo en general vengo del psicoanálisis, de modo que tal vez las preguntas que yo haga van a ser demasiado puestas en ese lugar, de modo que si yo estuviera con ustedes me asesorarían de las otras zonas, ¿no? Yo me había quedado pensando varias cosas. Primero, un dato, se trabaja con ellos individual y grupal a la vez en distintas instancias, supongo. Me quedé pensando en la rotación de los terapeutas, que estaba bien visto. Y me quedé pensando, además, que toda esta tarea que ustedes hacen tiene que estar muy contenida por el afecto, por la contención que los pacientes entienden que tienen. Creo que eso debe ser una cosa que es el motor de la marcha, supongo. Y la rotación de terapeutas a mí me dejaba como la interrogante de la transferencia. En análisis, la transferencia la tenés, el analista tenemos la transferencia. Pero acá si están rotando, yo me estaba preguntando, bueno, pero si rotan los terapeutas y eso está bien visto, capaz que en esta situación la transferencia se volvería adictiva, no sé, como que de repente se queda adictiva y entonces ¿qué hacemos? ¿Verdad? Estamos como, soltamos de un lado y agarramos del otro. Entonces, ese tipo de cosas, la última cosa que me pensaba es, ustedes mencionaron algo así de lo laboral y lo familiar, como los conflictos que quedan allí sin Y yo pensaba, son vinculares, ¿no? Son temas vinculares. Y eso me parece que es muy importante para trabajarlo en grupo y tal vez con la pregunta mía es, a veces las familias también entran, a veces se hace entrevistas familiares para trabajar las conflictivas familiares, nada más. Me encantó, les agradezco haber participado. Bueno, antes de que alguno de ustedes del equipo del dispositivo o Silvia, si quieren hacer un cierre, les quiero contar que hay muchísimos mensajes en el chat con felicitaciones y comentarios que les vamos a hacer llegar mañana seguramente a través de Silvia, que tengo el contacto telefónico directo, se los vamos a enviar. Así que bueno, ¿quién quiere cerrar de ustedes? No, me van a ver, el equipo me va a mirar a mí, así que lo hago yo. Primero, para nosotros como equipo, de verdad, y no es una formalidad, Silvia nos cambió como equipo. Más allá, ojalá que salga el paper internacional, que se los mandamos, vamos a estar muy orgullosos, no sé. Pero Silvia nos cambió como equipo, eso es bastante impresionante, quiero decir. Hizo que lo asistencial con pacientes que nosotros atendemos, que la verdad a veces es como oscilás entre la cosa hipomaníaca de lo bueno que uno es con estos pacientes, que le salvaste la vida, a una cosa nihilista de que lo que haces no vale para nada, recaen los pacientes, abandonan. Quiero decir, es una tarea asistencial en donde esto se generó un clima de investigación y todo esto se lo debemos a Silvia Vicky. Punto aparte. Agradecer muchísimo la oportunidad. Bueno, Raquel, no sé si estás con agenda laboral, cómo viene tu agenda laboral, después la charlamos. No, agradecer la oportunidad y nosotros estamos para nosotros esto es, cuando Silvia, para que entiendan un poco de dónde venimos nosotros, cuando Silvia muestra los resultados, nosotros que estamos atendiendo pacientes, es como ciencia ficción, no es algo como natural, es algo como que no lo podemos creer. Y ahí se mencionó a Luciana García, que es que hace 2 meses pudimos incorporar una médica en el equipo, algo completamente impensado, una médica en el equipo cuya tarea, digamos, en el equipo es solamente investigar, o mejor dicho, investigar. No tiene una tarea asistencial, es una persona que nos está ayudando en la diaria a investigar, en conjunto con todo el asesoramiento de Silvia. Así que, bueno, gracias y estamos abiertos a intercambios, a la plataforma docente, a alguien que quiera compartir algo, así que bueno, muchas gracias. Bueno,
Gracias a ustedes nuevamente. Nos desmuteamos para poder aplaudir y cerrar este plenario. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy interesante. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todas. Podés ir cerrando, Melanie, que no tengo el de cerrar. Dale, cerramos. Dale, bueno. Chau a todos Nos los que vemos. quedan. Buenas noches a todos. Chau.